Buenas tardes. Estamos de nuevo aquí con Susana Castellanos de Sabiduría, de Subiría, también de Sabiduría, para esta tercera sesión sobre en el principio eran las diosas, en las que hablamos sobre los arquetipos femeninos que están presentes dentro de nuestro inconsciente colectivo, como lo decía Carl Gustav Jung, y que bueno, hacen parte de nuestra psique, ¿no? Los arquetipos, como hablábamos la vez pasada, a mí me gusta verlos también desde su lado literal, pero es bueno recordar también que toda mitología es una forma de la psicología. Entonces lo que vamos a oír en estas sesiones, hoy en particular hablando de la diosa Atenea, hija de Zeus, que bueno, su nacimiento y todo esto nos lo contará Susana, es una maravilla, es la diosa de la sabiduría, de la estrategia militar y las tejedoras, como ven ahí. Eh, Está, bueno, presente también en todo nuestro inconsciente colectivo. Como les contaba la vez pasada, y ahora que a raíz de estas charlas me interesé más en ponerme a investigar sobre... bueno, la asociación que hay de todos estos personajes con la astrología, me puse a ver al asteroide que se puede analizar en la carta astral sobre Atenea, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque donde tengamos en el signo y en la casa que tengamos a este asteroide, el de Atenea, Palas también le dicen, que bueno, es otro de sus nombres, ¿no? Es donde podemos ver como, donde tenemos la habilidad de nuestras mentes para crear nuestra realidad, ¿no? Esta realidad, bueno, es una realidad en gran medida hecha a través del lenguaje, si no toda. Entonces, Atenea nos ayuda a construir esa realidad también, a formular y alcanzar nuestras metas, digamos, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante ver ya con todas las historias que nos contará Susana, cómo esto después se puede ver desde la astrología también. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Susana, espero que disfruten la sesión y al final, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, eh, podemos dar respuesta a eso. Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá y los dejo con Susana. Muchas gracias, Álvaro. Un placer estar acá como siempre con todos ustedes. Sí, hoy vamos a hablar de una diosa muy, muy interesante que posiblemente todos hemos oído mencionar de alguna manera, que es la diosa Atenea, a la que está consagrada la ciudad de Atenas. Y ella es la diosa de la sabiduría, la estrategia militar y las tejedoras. Es conocida también como Palas Atenea y además de la guerra es diosa de la civilización, de digamos, de una forma muy aguda de sabiduría que no es simplemente el conocimiento de una cantidad de información, sino tiene que ver con la agudeza, la astucia, la ironía. En la primera parte de esta charla vamos a recordar, a reconocer, a ver la historia de la diosa y en la segunda parte vamos a analizar a partir de los elementos que vemos durante la primera parte, la segunda parte la vamos a analizar como arquetipo. Es decir, ¿qué nos refleja esta diosa como rasgos de personalidad que nos pueden parecer interesantes, que realmente vale la pena conocer? Entonces, Atenea es una hija de Zeus. Ella nació antes que otros de sus hermanos. Hay varias versiones, como hemos hablado. Los mitos griegos no vienen de un solo libro, vienen de muchísimos libros
Y luego, cuando hablamos de mitología clásica, en la que ya se unen la mitología griega con la mitología romana, estamos hablando de más de 1000 años de elaboración, ¿cierto? De unos mitos que los van reinterpretando, recontando diferentes personajes, diferentes poetas, dramaturgos. Entonces, este personaje de Atenea, que va a ser conocido por los romanos como Minerva, tiene unos elementos bastante particulares. Entonces, recordémosla como diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría, la estrategia en combate. Esa estrategia en combate no se refiere solamente a la estrategia militar, puede ser entendida en diferentes formas de estrategia en la vida cotidiana, en el trabajo, de las ciencias, ¿sí? De alguna manera también de ciertas artes, de la justicia, de la habilidad para hacer algo profundamente a conciencia. Esta Atenea fue una de las principales divinidades del panteón griego y una de los 12 dioses olímpicos. Entonces recordemos que hay varias generaciones de dioses o de inmortales, por decirlo así, y que dioses olímpicos, que son dioses propiamente dichos, para los griegos, vienen siendo como una cuarta generación en el árbol genealógico. Están dentro de los dioses jóvenes, por así decirlos. Entonces, Atenea recibió culto en toda la Grecia antigua. Recordemos que había dioses que eran venerados principalmente en unas regiones y otros en otras, ¿sí? Entonces, pero Atenea se le reconocía en toda la Grecia antigua y tenía muchísima influencia. Su culto tomó muchas formas y su figura fue sincretizada o asociada con otras diosas, como veremos. Una de las características principales que va a tener de manera similar a la diosa que vimos la sesión anterior, que era Artemisa, es su virginidad. Atenea es una diosa virgen. ¿Cómo nace Atenea? Hay varias versiones, pero principalmente se cree, digamos, la más recordada, dice que es hija de Zeus con una titán que se llamaba Metis, una titán de la sabiduría, una inmortal de la sabiduría. Zeus entró en pánico cuando supo que Metis estaba embarazada y se la tragó. Según algunas versiones, esto fue antes de su matrimonio con Hera. O sea, Zeus, como ustedes saben, tuvo muchísimas amantes y ya vamos viendo que al parecer varias esposas también. Entonces, Zeus se traga a Metis. Metis más o menos se fusiona con Zeus, queda formando parte de Zeus, pero la hija que estaba esperando Metis y que le inspiraba mucho temor a Zeus, ese bebé que estaba esperando, porque los conflictos que se dan en la mitología griega son principalmente generacionales, de padres e hijos. Entonces, hijos que destronan a sus padres. Zeus había destronado a su padre Cronos, como a su vez Cronos había destronado como rey del universo a Urano. Entonces, el temor de tener un hijo que fuera más superior a él en sus poderes, pues lo aterrorizaba. Entonces, por eso se tragó a Metis embarazada. Sin embargo, ese hijo que esperaba nació y es Atenea. Se dice que Atenea nació ya adulta y surgió, curiosamente, de la cabeza de Zeus. Se dice que el dios Hefesto en algunas versiones, pero las versiones de la mitología a veces pueden ser un poco contradictorias,
pero se dice que el dios Hefesto ayudó a Zeus, quien empezó a tener un terrible dolor de cabeza, y pues le ayudó a abrirse la cabeza para que surgiera la diosa Atenea, que salió ya adulta, armada, y le dijo a su padre que ella quería ser virgen. Esto es un aspecto interesante porque los motivos de la virginidad de Atenea son diferentes a los motivos de Artemisa. Si ustedes recuerdan, vimos la sesión pasada, a Artemisa, que es la diosa de la cacería, de los bosques, ella quiere ser virgen para no sufrir lo que sufrió su mamá, y no sufrir esos desengaños. Su mamá había sido una de las amantes de Zeus, entonces la esposa la perseguía, y había ahí todo un conflicto con una situación terriblemente incómoda, y Artemisa no quería repetir eso. Pero acá, en Atenea, es un poco diferente, porque tiene que ver con el poder, tiene que ver con la autonomía. En ambos casos son diosas que no quieren parecer vulnerables, y por este motivo son diosas guerreras. Atenea es una diosa guerrera. Van a tener una diferencia Atenea y Artemisa. Artemisa va a ser fundamentalmente una protectora de las mujeres, si bien las sacerdotisas de Artemisa, al igual que las de Atenea, tienen que permanecer vírgenes, punto. ¿Por qué? Porque están consagradas a una diosa virgen. Y ser sacerdotisa de una diosa es un gran privilegio. Es una decisión y un privilegio. Y entonces se debe imitar las características de esa diosa. Entonces se espera de las sacerdotisas, de las seguidoras de Atenea, que tengan los rasgos de la diosa. Esto es interesante por lo que vamos a ver en la segunda parte de del arquetipo o rasgos de personalidad que representa esta diosa. Entonces, vemos acá el nacimiento de Atenea, y que es conocida como Palas Atenea o Atenea Partenos, que significa virgen, o sea, Atenea la Virgen. Fue tal, digamos, la fuerza de Atenea que le ayudó a su padre Zeus en una guerra muy terrible que tuvo Zeus, que fue la gigantomaquia. La gigantomaquia es como la última parte o una guerra que se da después de la titanomaquia. La titanomaquia fue la guerra en la que Zeus se enfrentó contra su papá y sus tíos por el poder del universo. Entonces, por ese poder, pues fue la guerra contra los titanes. Zeus ganó, pero su abuela, Gea, no quedó contenta con eso, y ella engendró a los gigantes que se enfrentaron a Zeus y a sus ayudantes, y entre esos ayudantes estaba Atenea. Entonces, Atenea se va a enfrentar a uno de esos gigantes y lo va a acabar. Entonces estamos viendo un personaje, una diosa que está en el intermedio entre lo que es tradicionalmente lo femenino y lo masculino, porque es guerrera, absolutamente guerrera, capaz de enfrentarse a gigantes, ¿sí? Que eso por lo general son características masculinas. Sin embargo, el aspecto de Atenea es de una diosa muy hermosa. Recuerden ustedes que ella estuvo entre las tres diosas, entre las que tuvo que escoger Paris, cuál era la diosa más hermosa del Olimpo, y estaba Afrodita, que es la diosa de la sexualidad,
era la esposa de Zeus y Atenea. Entonces, ella era una de las finalistas en el certamen de belleza de las diosas. Esto es interesante, ¿por qué? Porque quiere decir que si bien tenía atributos que podían ser propios de los hombres, esto es fundamentalmente en cuanto a su astucia, a su habilidad, también era supremamente hermosa, ¿sí? Y fue muy deseada, si bien ella escogió ser virgen. Entonces, esto es interesante porque no es que fuera virgen por ser la más fea o porque nadie la mirara o porque medio, sino estamos enfrentándonos acá a un concepto de la virginidad que es diferente al que tradicionalmente hemos visto en Occidente, que está asociado pues a la idea de la pureza virginal, de la Virgen dentro del cristianismo, y si no es así, pues es como, qué horror, ¿qué le pasó? ¿Cierto? Entonces, este personaje desafía un poco esos conceptos tradicionales de por qué un personaje femenino va a ser virgen y por qué va a escoger virgen. Debe ser que es fea, debe ser que nadie la desea, o qué es lo que le pasa, o que le interesa mucho estar acompañada de mujeres. En el caso de Atenea, ese no es el caso. Ella no quería estar acompañada de mujeres como Artemisa sí quería estar todo el tiempo acompañada de mujeres y Artemisa es protectora fundamentalmente de mujeres y le interesa es todo el tiempo rodearse de mujeres. A Atenea no. Le interesa la compañía masculina, pero en otros términos diferente a los tradicionales. Otro de los relatos interesantes de Atenea es lo que tiene que ver con ser protectora de Atenas. Antes de que la ciudad de Atenas tuviera nombre, Atenea y Poseidón, el dios del mar, hermano de Zeus, un dios muy fuerte, muy mujeriego como Zeus, pero un poco más apasionado y tormentoso. Él quería también ser el protector de Atenas. Entonces, se retaron, se enfrentaron para ver cuál debía ser o quién debía ser el protector de Atenas. Entonces, cada uno le hace una ofrenda a la ciudad y Atenea entonces hace el árbol del olivo. Ella fue la que hizo el olivo y se lo dio a los pobladores de Atenas. Por su parte, Poseidón eso va a generar un conflicto entre los dioses que va a durar mucho tiempo. Ellos no van a tener una buena relación durante mucho tiempo por este motivo. Atenea, entonces, si ustedes van a la Acrópolis de Atenas, van a ver el Partenón, que está consagrado a la diosa Atenas, y van a ver en la Acrópolis también un templo más pequeño, que es el Erecteión, que está consagrado a Poseidón. Es muy lindo, pero es más pequeño, no tiene las dimensiones y la majestuosidad del Partenón. Entonces esto va a reflejar un poco ese conflicto que se dio entre los dioses y vamos viendo la personalidad, vamos infiriendo el carácter, la fuerza de este personaje. Atenea va a tener uno de los incidentes más dramáticos en los que está involucrada Atenea es la historia de Medusa. Medusa era una sacerdotisa
de Atenea. Era una de sus sacerdotisas más consentidas y estaba en el templo de Atenea. En una ocasión, Atenea trató de recordarles a todas sus sacerdotisas que era demasiado importante mantener la castidad como ellas, mantenerse vírgenes. Y entonces, pues se lo recordaba cada cierto tiempo. Sin embargo, Poseidón en una ocasión sedujo a la sacerdotisa Medusa. Esto es un tema delicado. Ustedes en algunas versiones van a encontrar sedujo, abusó, violó. ¿Qué fue lo que sucedió? El término que se utilizaba era cometió estupro. El estupro es una relación sexual consensuada, ¿están de acuerdo? Entre una persona que tiene mayor, mucho mayor poder que otra. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Poseidón la sedujo. Ella no fue capaz de resistirse a los encantos del dios, que sin duda debía ser muy difícil poder resistirse a los encantos de Poseidón. Atractivo, poderoso, tenía unos rasgos de maldita sea, pero sin duda supremamente atractivo e interesante. Y Atenea esperaba que sus sacerdotisas tuvieran la inteligencia, la agudeza, la capacidad de no caer en el cuento de nadie, ni siquiera de un dios. Entonces, Medusa y Poseidón tuvieron relaciones sexuales en el templo de Atenea. O sea, no fueron capaces de ir a otro lugar. O sea, además Poseidón, como les dije, estaba molesto con la diosa por el conflicto que habían tenido y era una forma de vengarse. Sin embargo, entonces, ¿qué pasa? Cuando Atenea se da cuenta, castiga a su sacerdotisa Medusa por no estar a la altura de las expectativas de una sacerdotisa de ella. O sea, tenía que ser inteligente, hábil, salir corriendo. En otras ocasiones, otros personajes que huyeron de acercamientos de dioses, pues gritaron para que las convirtieran en ríos, en árboles, en flores. Hay una cantidad de árboles, de plantas por ahí que son el resultado de personajes huyendo de dioses porque no querían estar con ellos. Entonces, había algunas alternativas diferentes a sucumbir al encanto del dios. Entonces, este es un aspecto bastante complicado porque Atenea convirtió en Medusa, en monstruo, a una muchacha hermosísima, porque las sacerdotisas de las diosas eran las más hermosas de la ciudad y esta hermosa sacerdotisa se convierte en un monstruo terrible que el pelo se le convierte en serpientes y con la mirada petrifica. Entonces es una historia muy triste, muy dramática, que termina en que el héroe Perseo va y decapita a la gorgona Medusa. Medusa, además, tenía otras dos hermanas que sí eran feas, como ella se volvió después. Las gorgonas eran tres. Medusa era la única linda y la única mortal, pero después pues se volvió fea y la mataron. Entonces, es algo muy dramático, una historia muy terrible, porque Perseo pidió ayuda a los dioses para poder ir a matar a la gorgona Medusa, porque era un requisito que le había pedido un rey y él tenía que cumplir eso.
Y entonces la única forma en que logra matarla es Atenea le prestó su escudo y la Medusa se mira al espejo, digamos, en el reflejo del escudo, y de esa manera ella queda petrificada con su propia mirada. Cuando se está petrificando, está como todavía a medio petrificar, Perseo alcanza a cortarle la cabeza y así muere. Y Perseo carga la cabeza, la cabeza después va a quedar como símbolo pegado siempre en el escudo de Atenea. Entonces es una historia muy dramática que nos muestra también unos aspectos implacables de la diosa. Habíamos visto en Artemisa otros aspectos así similares que son como implacables, como cumples con mis requisitos, yo te consiento, pero cumples con mis requisitos o fatal, pérdidas. Entonces, eso es un aspecto interesante para ver de esta diosa, que es absolutamente implacable, incluso con sus devotas seguidoras. Va a ser, curiosamente, mucho más protectora de los personajes masculinos, de los héroes. Por ejemplo, Odiseo va a recibir todo el tiempo durante su odisea una protección de la diosa Atenea. Es por ella que él puede regresar a Ítaca. Sin embargo, ella todo el tiempo está como jugando, ¿sí? Con esa inteligencia, con esa astucia. A ella le gusta y protege a Odiseo porque es inteligente, porque es astuto, porque no se cree todas las cosas fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él llega a Ítaca, ella se transforma, porque los dioses no se presentar ante los mortales con su aspecto de divinidad, porque los mortales no lo resisten, y entonces le dice a Odiseo que su mujer ya se casó con otro, y pues tratando de tomarle el pelo para ver si Odiseo cae en eso. Odiseo no cae, ella se da cuenta que Odiseo es inteligente, es agudo, que pudo ver a través del disfraz que ella tenía, que era la diosa Atenea, entonces lo ayuda más. Entonces, como ese juego que ella tiene con los héroes, demuéstrame que eres capaz, demuestra que eres capaz, y entonces ahí sí yo te ayudo, ¿sí? Todo, hay un juego de ingenio constantemente en Atenea y sus protegidos. Espera de sus protegidos fundamentalmente que sean ingeniosos, que sean inteligentes, que sean sagaces, que logren encontrar la manera de solucionar el problema. Hay otro relato interesante asociado con Erictonio, y es que en una ocasión el dios Hefesto, que es el dios de los herreros, un dios solitario, muy triste y muy feo, tan feo que su mamá, que era Hera, la esposa de Zeus, cuando nació, pues lo vio tan feo y no quiso reconocerlo y lo arrojó del Olimpo, y como además porque Zeus lo miró, me dijo, no, yo soy muy atractivo, siempre he tenido hijos hermosísimos, pues ese que me está mostrando usted a mí, ese no puede ser hijo mío, lo debió tener usted sola. Entonces hay algunas versiones que dicen que Hera lo tuvo sola. El punto es que Hefesto era muy feo, muy solitario, muy triste, pero muy hábil con las manos, un gran herrero, un gran diseñador de joyas. Bueno, pero Hefesto en una ocasión se fascinó con Atenea, porque Atenea sin duda era hermosísima, o es hermosísima, depende de si queremos hablar de los dioses griegos en presente o en pasado. Es algo que siempre ha sido muy complejo para mí. Y Hefesto pues estaba fascinado y se le acercó y quería seducirla, y ella le dijo, no, mira, no, pero él ya estaba absolutamente excitado y ella pues le dio un manotazo y le dijo, mira, no molestes. Y entonces el semen de Hefesto cayó a la tierra, la fecundó, la tierra es Gea, y nació un bebé.
claramente no era, pues no hubo ningún contacto sexual con Atenea, pero pues Atenea sintió como que, bueno, hay un bebé, adoptémoslo, o sea, le salió como un lado maternal, ya estando el bebé, pues ya qué hacemos. Sin embargo, se lo dio a unas princesas mortales para que lo cuidaran. Y estas princesas son las que eh, van a estar, digamos, cuidando a Erictonio. Erictonio entonces va a convertirse en el primer rey de Atenas. Como nació de una manera pues tan extraña, él surgió de la tierra, porque pues el semen fecundó la tierra, él nace con una cola de serpiente. Entonces, una de sus características es que tiene como cola de serpiente o cola de dragón. Sí, él es como hijo de dioses y sin embargo, pues Atenea había dejado el niño entre una caja y les había dicho a las princesas que no la abrieran y finalmente la abrieron porque hay una característica femenina, según la mitología griega, que es la curiosidad. La abrieron y estaba este bebé con cola de serpiente que, bueno, ni modo, tocó ya cuidarlo, pues todo el mundo lo cuidó y ellas eran princesas y este bebé terminó siendo el primer rey de Atenas y fue un rey muy hábil. Fue un rey que tuvo la protección de Atenea y por lo tanto trajo consigo la civilización a Atenas. Eso significa las normas de vivir justamente, el equilibrio social, la justicia social, ¿sí? Entonces, esos eran como los aspectos que desarrolló Atenea en este niño adoptado, que pues era, pues no era de ella, pero ella se sentía más o menos responsable porque, pues porque Hefesto había estado como persiguiéndola a ella en ese momento. Eh, el mito de Tiresias es otro de esos relatos que nos muestra cómo las diosas, y en particular las diosas vírgenes, no aceptan que los mortales tengan ningún irrespeto con ellos. Entonces, se dice que Tiresias, un famoso vidente, se tropezó con Atenea cuando se bañaba y fue cegado por su desnudez, porque la vio desnuda, absolutamente hermosa, y quedó ciego. En algunas versiones es porque no resistió ver esa belleza y quedó ciego. En otras versiones porque Atenea lo volvió ciego. De cualquier modo, se dice que Zeus se compadeció. Zeus, pues, es un dios que es absolutamente mujeriego, fascinado con la belleza y con el cuerpo humano femenino. Entonces, pues sí, no le parecía, entiende que a las diosas no les gusta que le admiren, pero a él no, pues no le parecía tan grave y finalmente le caía muy bien a Tiresias y entonces, cuando lo dejaron ciego, Zeus le da el don de la profecía. En otras versiones es la misma Atenea la que le da el don de la profecía y se dice que le purifica los oídos de tal manera que puede entender el lenguaje de los animales. Entonces era un sabio vidente que tenía este don de la profecía y es otra de esas historias en que estas diosas vírgenes no resisten que un mortal vea su desnudez. Otro de los, pero entonces, miren que con Tiresias hay una especie de compasión y sin duda es más radical con los personajes femeninos. Aquí vemos
el mito de Aracne. Aracne, entonces, era una doncella, una princesa realmente, una joven princesa que tejía muy bien y todo el mundo la felicitaba por sus habilidades. Y Aracne se volvió muy vanidosa por tener esas habilidades como tejedora y empezó a alardear, a decir que ella era mejor que la propia Atenea. Entonces, Atenea se enfureció. Ningún dios resiste que los mortales consideren que son mejores que ellos. Entonces, bueno, le dijo, se transformó en anciana y tuvo una conversación con ella esperando que se redimiera y advirtiéndole a Aracne que no ofendiera a los dioses. Sin embargo, Aracne se burló y dijo que a ella le encantaría tener un concurso de tejido con Atenea para ver quién tejía mejor. Entonces, eso es la soberbia, la ibris, llegar a creerse mejor que los dioses, y eso en mitología griega es, digamos, la falta más grave que se puede cometer. Entonces, Atenea apareció y aceptó el reto y Atenea teje un telar en el que representa su historia con Poseidón, su concurso con Poseidón, del cual ella había salido victoriosa y por eso era patrona de Atenas. Pero Aracne lo que hizo fue hacer un gran tapiz en el que mostraba por lo menos 21 episodios de infidelidad de Zeus a su esposa con todas sus amantes. Entonces, pues Zeus con Leda, Zeus con Dánae, Zeus con Europa, una cantidad de amantes incontables que ha tenido Zeus. Entonces, aunque Atenea le tocó admitir que la obra de Aracne era perfecta, se enfureció por la elección que había hecho, porque le parecía que mostraba los errores y las transgresiones de los dioses. Y entonces, enojada, destruyó el tapiz y el telar, pues, de Aracne, golpeándolos con su lanza. Cuando Aracne se dio cuenta de lo que había hecho al desafiar a una diosa, al retarla, se ahorcó. En algunas versiones se dice que mientras estaba pues muriendo, a Atenea la transforma en una araña y de ahí surge pues que la araña sea la mejor tejedora. Pero el punto es que nos muestra, digamos, el temperamento de Aracne y de Atenea, el anhelo humano por ser superior incluso a los dioses, ese anhelo de perfeccionismo, pero los límites que los dioses mismos imponen. Entonces, luego vamos a ir viendo esto en el tema del arquetipo de personalidad para aquellas personas que se identifican, digamos, de alguna manera con la personalidad de Atenea, lo que esto puede significar. Entonces vemos acá, podemos ver a Atenea con todos sus símbolos, con el casco, la égida, los galios, la lanza de Atenea, el olivo, que después con los romanos y durante el Renacimiento se va a conocer más como el olivo de Minerva, que es el nombre que tenía Atenea para los romanos, y el búho, que ustedes ven ahí, de Atenea o Minerva, y la serpiente, que está asociada con el conocimiento de la tierra y con el hecho de que también es una diosa de la tierra. ¿Sí? Ellas vienen, o sea, los personajes femeninos en mitología, las diosas, están asociados con la tierra, con
ese conocimiento, si bien la tierra no es solamente la fertilidad, sino un conocimiento que proviene como de lo oscuro, del inconsciente. Entonces, estos elementos son propios de Atenea. Vemos también que ella fue protectora de Heracles, que es el mismo Hércules, en los diferentes desafíos que tuvo este héroe. Este héroe tuvo que enfrentar 12 trabajos que fueron muy difíciles. Después de que él era la esposa de Zeus, le mandó la locura. Ella lo odiaba porque había sido producto de una infidelidad de su esposo y le mandó la locura. Heracles mató a su familia y entonces quedó con una culpa de sangre que le tocó, así estuviera loco, tenía que pagar por lo que había hecho, y esa culpa la tiene que saldar, digamos que pagar con 12 trabajos muy difíciles. Y es Atenea quien lo ayuda por momentos, porque pues claramente de otro modo no hubiera podido resolverlo. Entonces, ella va a ser claramente protectora de los personajes heroicos masculinos. Atenea tiene otros nombres, al igual que todos los dioses tienen muchos nombres, y esto significa, los nombres de los dioses significan los poderes que tienen, ¿sí? Que esto nos ayuda de alguna manera a construir su arquetipo. Entonces, se dice que uno de los nombres es la de ojos brillantes, ¿sí? Y la de ojos brillantes es como la de ojos agudos, la que es perspicaz, ¿sí? Los ojos agudos reflejan inteligencia, ¿cierto? La que impera en las batallas, la vengadora, ¿sí? Estos son algunos de los nombres que tiene. La inalcanzable, pero también está la consejera. Entonces, es considerada una consejera, es considerada fundamentalmente una protectora de la ciudad. La llaman la osos, que es la beneficiosa. Entonces, vemos que los dioses griegos tienen muchos aspectos. No hay ningún dios en la mitología griega que sea absolutamente bueno o absolutamente malo. No existe concepto del diablo en la mitología griega. Todos los dioses griegos tienen diferentes facetas que son como las facetas humanas exaltadas, y por eso nos permiten hacer un análisis de personalidades humanas a partir de estos arquetipos, de estas características de estos dioses que representan como diferentes tipos de personalidad humana, y que según Jung esto estaba como una semilla dentro de nuestro inconsciente, y entonces podemos identificarnos en porcentajes diferentes con ciertos dioses. Podemos tener un 70% de Atenea y un 20% de Artemisa, y no importa que seamos hombres o mujeres. El tema de los arquetipos no quiere decir que las mujeres se identifiquen necesariamente con diosas o los hombres con dioses. No, y esto lo trabaja mucho Jung. Dentro de nosotros, dentro de cada ser humano, existen aspectos masculinos y femeninos. Entonces tenemos diferentes porcentajes de cada arquetipo. Ahora, es interesante reconocer o trabajar, explorar cuál es el arquetipo predominante de nosotros, porque eso nos permite reconocer no solo nuestras cualidades, por decirlo así, sino también nuestras debilidades, como estamos viendo acá en el arquetipo de Atenea, que, por ejemplo, es mucho más condescendiente o protectora con los hombres que con las mujeres, mucho más exigente con las mujeres. Entonces, eso es un matiz
supremamente interesante para explorar. Siempre, o sea, ella siempre fue considerada como protectora, como la de buen consejo, como la ingeniosa en numerosos inventos, ¿sí? Como la que lucha adelante, es absolutamente frentera. Entonces son arquetipos interesantes. En esto de los inventos podemos analizar, por ejemplo, las habilidades que ella tenía. Ella fue la inventora del arado y del rastrillo, creó el olivo, le enseñó a la gente a trabajar con los bueyes. Se le atribuyen también relación con la industria, con el arte, y eso hace que tenga muchas facetas. Finalmente, como les había mencionado, el Partenón es el principal templo que se consagró a Atenas, Atenea, que se encuentra en Atenas. Atenas lleva ese nombre por su protectora, que era Atenea. En la antigüedad existía una gran estatua en la que se le representaba el templo de Atenea. Además, el templo era solo para la diosa, o sea, a ese templo, al Partenón, no entraba la gente como en la actualidad entra la gente a las iglesias o algo así, no. La gente se permanecía afuera, solamente entraba el sacerdote a hacer la ofrenda y algunos a limpiar, pero la gente no entraba toda a la parte más sagrada. Y entonces está el templo de la diosa donde ella estaba, era como para que lo habitara la diosa, y si ustedes pueden ver acá, está acompañada de esta manifestación de ella, que es Nike, la victoria. Muchos de ustedes conocen los tenis Nike, que tienen como un chulito, eso representa las alas de la victoria, de ganar, y representan a la diosa Atenea. Nike es una de las personificaciones, de las manifestaciones de la diosa Atenea, y es esta diosa que la acompaña siempre, que ustedes ven acá. Entonces, estas alitas, digamos, vendría siendo lo que utilizó pues los tenis Nike como su símbolo para, digamos, para simbolizar que se tiene el triunfo si se utiliza esos tenis. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar propiamente del arquetipo de la diosa. Ya tenemos entonces un repaso de su historia, la conocemos como diosa de la artesanía, de la sabiduría, que para los romanos era Minerva, que al igual que Artemisa es una diosa virgen dedicada a la castidad, al celibato. Atenea era bella, es muy importante su belleza, una bella diosa guerrera, protectora de la ciudad de Atenas. Se le representa con una lanza en la mano y un cuenco y un uso para tejer en la otra. Sus aptitudes, o sea, una persona que se sienta, que se identifica con los rasgos de Atenea, abarca la planificación, la ejecución. Son personas que les gusta planificar y llevar a cabo sus proyectos. La estrategia y el sentido práctico, que sea funcional lo que se hace. El valor del pensamiento racional. O sea, esta no es que se deje llevar por emociones. Ay, qué tal. No, 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 no. Entendámonos. El dominio de la voluntad. Tomó una decisión, la asume. Es capaz de controlar sus pasiones. Esto le da sentido al relato que vimos de Medusa. Hay que saber contenerse, y contenerse es una virtud, ¿sí? No se está hablando de represión, no, es que tomo la decisión de controlar lo que quiero o no quiero hacer. Y es el dominio, entonces, de la voluntad y el intelecto sobre el instinto y la naturaleza, digamos, salvaje que hay en todos nosotros. Entonces, Poseidón, el dios del mar, es instinto y naturaleza salvaje. Eso es el mar. Atenea
por oposición, es dominio sobre la voluntad y el intelecto. Ella fue, por otra parte, la mano derecha de su padre Zeus. Entonces, son personajes, de todos modos, para los que representan este arquetipo, que es muy importante, una buena relación con su padre, pero la diosa no reconoció a su madre. O sea, tienen una gran admiración. Es por su padre más que por su madre. En Artemisa, que fue la que conversamos la sesión anterior, Artemisa tiene una fascinación, un anhelo de proteger a su mamá, aunque no quiere repetir su historia. Pero para Atenea, su mamá, prácticamente no existe en el nivel de admiración que representa su papá. Atenea fue pues protectora y aliada de los héroes. Entonces, como arquetipo femenino, es el patrón seguido por las mujeres lógicas que son gobernadas por sus cabezas más que por sus corazones. Si Atenea representa solo uno de los arquetipos activos en una mujer, en lugar de ser el patrón dominante, está este arquetipo aliado con otras diosas. Por ejemplo, estará motivada a tener además como Hera, un compañero, ¿cierto? Para sentirse completa. Atenea ayuda a definir la situación y desarrollar una estrategia para conseguir un hombre, aunque esta entre comillas, esta consecución o relación con el hombre siempre va a estar marcada en gran parte por lo racional, no es 100% pasión. Eso es interesante. La cualidad de invulnerabilidad de Artemisa, que era la diosa virgen de la cacería, de la que se charló la sesión anterior, también se le puede atribuir a Atenea. Es decir, las diosas vírgenes son mucho más invulnerables que las que son madres, esposas o hijas como característica principal. Pero, a diferencia de otras diosas vírgenes, Atenea busca la compañía de los hombres. Puede ser compañera o confidente, sin desarrollar sentimientos eróticos o intimidad emocional, o puede tener relaciones de pareja en las que el intelecto, en las que el aspecto racional va a estar muy marcado. Ella y las personas con las características del arquetipo de Atenea tratan de recorrer su camino por la vida de manera eficaz en consideraciones políticas o económicas y manejan la diplomacia, la capacidad de mantener buenas relaciones, de no dejarse llevar por las pasiones y de triunfar, sobre todo a partir de la estrategia. Es como diosa de la artesanía, era conocida por sus habilidades. Entonces, las personas con marcado arquetipo de Atenea le dan gran importancia a la previsión, a la planificación, a la paciencia, y saben que para sobrevivir y para triunfar se necesitan estos rasgos. Como arquetipo de ser hija de un papá, Atenea representa a la mujer que de forma natural gravita alrededor de hombres poderosos. Le interesa estar rodeada de hombres poderosos que encajan en el prototipo de hombre Zeus, por decirlo así, de hombre patriarcal. Entonces, esto de alguna manera, aunque son tan autónomas y tan guerreras, no las hace, por decirlo así, particularmente feministas, como si son las que están más regidas por el arquetipo de Artemisa. ¿Sí? Todo el espíritu de Artemisa es muchísimo más feminista, el poder femenino, ¿cierto? El de Atenea, de todos modos, a pesar de todas sus características, está alrededor de lo masculino.
Eso es un aspecto supremamente interesante para explorar. Entonces, ella fomenta valores como la tradición, la legitimidad del poder del varón en muchos casos, y Atenea tiene poca simpatía por las personas perdedoras, por las oprimidas o por los rebeldes. Eso no le interesa mucho. Sin embargo, les recuerdo que todas las personas pueden tener en cierto porcentaje algo de, no 100% Atenea, pero hay algunos aspectos que pueden ser interesantes. Los personajes, las personas con arquetipo Atenea tienen una tendencia natural a vivir con moderación dentro del justo medio, no son de excesos. Entonces, se defiende intelectualmente, valora fríamente siempre todo lo que está sucediendo a su alrededor, y los engaños y las hostilidades no los toma como algo personal, sino como algo que está sucediendo y que es ajeno a ella, aunque posiblemente deba ser castigado. Eh, si a alguien le interesa cultivar, digamos, los aspectos de este arquetipo, porque además todos los arquetipos son trabajables. En la medida que uno los explora y los analiza, puede trabajarse a sí mismo para construir ciertos rasgos de personalidad en los que uno está débil, o quitar ciertos aspectos que tal vez no debieran estar. Para eso nos sirve también conocer los arquetipos. Entonces, por ejemplo, si una mujer se toma en serio el estudio, y se dedica al estudio a pesar de la dificultad para superar unos exámenes o por necesidad, va a tener elementos de esta diosa que le ayuda a ponerse una coraza del mundo exterior y trabajar por conseguir sus objetivos, ¿sí? Sin llorar, quejarse o echarle las culpas a los demás porque no funciona. Este arquetipo representa digamos, es un arquetipo femenino práctico, sin complicaciones, que es confiada, suele tener pues buena salud, cuidarse, es físicamente activa, no anda en dramas internos ni conflictos mentales, suele tenerla clara todo el tiempo, y es algo que las caracteriza. Es orgullosa de sí misma. Entonces, es en las relaciones con otras mujeres no es fácil para los personajes con arquetipo de Atenea. No suelen tener amigas cercanas o son muy pocas, porque es mucho más cercana a los personajes masculinos. Atenea, además, los personajes, las personas con rasgos de Atenea suelen enfadarse o aburrirse de las mujeres que se quejan, en vez de enfadarse contra el hombre contra el que se dirige la queja. O sea, se espera, ¿sí? Un arquetipo de mujer Atenea espera que las mujeres que la rodean sean fuertes también. Entonces, eso es interesante. Está atraída por el poder, valora a los hombres que consiguen los que quieren, que son fuertes, que son ganadores. En cuanto a la sexualidad, digamos, forma parte de un acuerdo, de una relación en la que esté, por ejemplo, pero no es lo fundamental para ella. No giran sus relaciones alrededor de la sexualidad, y en caso de que haya un divorcio, por ejemplo, suelen sobrellevar bastante bien estas situaciones. Y ella, digamos, es el tipo de arquetipo que para las mujeres, por decir algo, de más de 40 años,
es interesante porque se sienten más fuertes, porque están más seguras y más dominadas de sí mismas. Más adelante, digamos ya cuando llegan a una mayor madurez, siguen siendo prácticas llenas de vida y energía, no lloran por el nido vacío, y sus relaciones con sus hijos adultos suelen ser amistosas y no de queja. Eh, entonces, vamos viendo que estas, estos son, digamos, unos rasgos que a veces pueden tener ciertos problemas, como que vivir, tener lo más importante a nivel de la cabeza, de lo intelectual, pues a veces no es muy empática con los sentimientos y las perspectivas de otras personas. Puede ser un poco intolerante a lo que le parece como que no está a la altura de una inteligencia, pues, promedio. Y entonces las personas con arquetipo Atenea deben hacer un esfuerzo por entender o imaginar con quién están hablando, de qué están hablando. También son personajes, sobre todo los arquetipos femeninos, las mujeres con arquetipo Atenea, muy frecuentemente intimidan a los demás y les suprimen a los otros la espontaneidad, la vitalidad, la creatividad, porque pues todo el mundo queda paralizado porque son mujeres que irradian pues una aura muy dominante. Entonces, ese es, digamos, el efecto de esta diosa. Puede ser tan funcional que, eh, digamos, puede no fijarse en las emociones que arrastre con su extrema practicidad. Pero, sin duda, este es un arquetipo apasionante, supremamente interesante, y que nos refleja que ya desde la antigüedad, desde la mitología, y la mitología está siendo muy utilizada en la psicología, ya se podían explorar, analizar arquetipos de la personalidad que nos permiten, nos ayudan a conocernos un poquito más a nosotros mismos y a explorarnos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, Susana, fantástico. Como siempre, una maravilla. Oyéndote hablar, evidentemente me puse a pensar en mi posición de Palas Atenea, en la posición astrológica, y lo que pasa con todos estos asteroides femeninos vistos desde una carta astrológica es que dan un montón de pistas sobre la personalidad, como lo que tú decías, muy poderosas. En este caso de Atenea, donde ejercemos nuestra creatividad, cómo la ejercemos, ¿no? En fin, es una maravilla. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Susana, algún comentario. Es el momento de hacerlo. Ahí creo que Ernesto levantó la mano o está aplaudiendo. No sé. No, estaba aplaudiendo. Muy bien, muy bien. Sí, sin duda. Pero bueno, sí tengo una preguntita como de contenido, que es que se me congeló tu voz y el audio, todo, se me congeló todo cuando estabas narrando, digamos, la competencia por Atenas entre Poseidón y Atenea. Pues Atenea le dio al pueblo, digamos, el árbol de olivo. Ay, Te fuiste, Ernie, pero lo que da a Poseidón es un río de agua salada. un río de agua salada. Y entonces, pues no causó tanta fascinación. Sí, era de agua salada, por lo que él es dios del mar. Ujú. Pero creo que a Ernie se le fue otra Sí, vez. sí, pero a mí también Sí, me se lo me pasó fue ese por el pedacito, sí. instrumento. Gracias, Susan. Ok. Muy bien, pues si no hay más preguntas, entonces la invitación es para que nos veamos la próxima semana a la misma hora.
miércoles, día de Mercurio, a las 6:30. La próxima sesión es sobre ¿cuál diosa, Susana? Estia. Fantástico, fantástico. Es muy interesante porque es completamente diferente a las que hemos visto. Esta es del silencio, de la unión familiar, del hogar, de la paz. Entonces es otro aspecto de lo femenino y que, como vemos, nos da como múltiples interpretaciones, múltiples lecturas de lo femenino. Nos permiten los mitos. No, una maravilla. Una maravilla. Este también es un asteroide, entonces buenísimo saber más de su historia. Muy bien, muy bien. Entonces, pues nada, Susana, muchísimas gracias por esta ¿No?